el sueldo que reciben, los bonos que reciben, los ingresos que reciben, porque ya no se entiende bien, ¿no? Hay que ser un poco experto en temas laborales para entender, porque una cosa es sueldo, asignación, bono, salario, no se entiende bien, ¿no? Claro, eso les encanta a ellos porque, claro, pueden ocultar algunos ingresos que al final van directamente al bolsillo, ¿no? Así es. Recordemos que por ley un congresista no puede ganar más que el presidente de la República. En general no puede ganar un congresista más que el presidente de la República ni un funcionario público. Por esto es que, o a partir de esto quizás, es que el sueldo de los congresistas, que es oficialmente o básico de 15.600 soles, se le asignó o se les dio una asignación por función congresal, que era de 7.617 soles. Esa asignación por función congresal ahora se va a incrementar a 11.000 soles. Saque usted su cuenta y sume los 5.600, que es de básico, a esta asignación por función congresal. No solo eso, cada mes también reciben por lo menos 2.800 soles de viáticos por la semana de representación, que lo reciben todos los meses, porque la semana de representación es una semana al mes. Y eso, súmelo usted. Sí, porque además... Sale más o menos 26.000, 26, 27, 28.000. Sí, es un monto importante, ¿no? Y además, digamos, si alguna persona tiene, porque los congresistas tienen esa suerte de poder aumentarse el sueldo porque ellos disponen de su propio presupuesto. Es como que claro, Katia y yo acá tenemos un presupuesto para el programa y decimos, no quiero que sea el presupuesto 10.000, quiero que seamos 20.000 y nos repartimos ahí. Bueno, claro, en esta gráfica que estamos viendo a continuación, dice allí, el sueldo, como bien explicaba Katia, es 15.600, que es el básico, digamos, ¿no? Sobre eso hay los descuentos de ley, en fin. Después vienen estos 7.617 de función parlamentaria que han crecido, el aumento está ahí. 3.383 es el aumento que se agrega a la función parlamentaria porque, como bien decía Katia, por un tema legal no pueden ganar más que el presidente. Entonces, como le sacan la vuelta aumentando la función parlamentaria, que es un aumento de sueldos encubierto, ¿no? Digamos, cuidando las formas para que se diga... Claro, que no es que están ganando tanto. Ahí está. El próximo sueldo, una vez que se apruebe esta asignación, va a ser de 26.600 soles lo que van a recibir al mes. Pero más estos 2.800 soles de representación. Casi 30.000 soles están recibiendo. Eso es lo que siempre decían los congresistas, ¿no? Nosotros somos elegidos por el pueblo, no podemos ganar menos que un ministro de Estado. ¿Cuánto gana un ministro de Estado? 30.000 soles. Parece que esa es la meta, ¿no? Quieren llegar a ganar lo mismo que gana un ministro de Estado, o sea, 30.000 soles mensuales aproximadamente. Tenemos declaraciones, ¿no?, de los congresistas. Encima, las reacciones de los congresistas, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿qué dicen los congresistas? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La función de congresista requiere un aumento, no se ha realizado desde el 2008 hasta la fecha y se ha aumentado el costo de vida, se han incrementado muchas necesidades que tiene como Congreso de la República y también invito a equiparar cuánto gana un juez, cuánto gana un fiscal, los viceministros, los demás funcionarios. No hay que centrar el micrófono solamente en el Congreso de la República. Es decir, este aumento se considera necesario para la función que ustedes realizan. Sí, a nivel de voceros han presentado un petitorio en este caso. ¿Cuándo lo presentaron? Ya lo presentaron desde el año pasado. Pero la congresista Margot Palacios, de su bancada, ha desmentido esta información. Dice que los portavoces no tenían conocimiento. Bueno, habría que conversarle con más precisión con la congresista para que se pueda ver si está o no su firma, porque sí se ha presentado la mayoría de portavoces. Pero ¿considera oportuno este incremento pese a la situación que se vive de una recesión económica? Eso significaría 5.4 millones al costo anual del gasto público. Considero oportuno y necesario porque desde el 2008 el Congreso de la República, por temor al ataque mediático de la prensa que no entiende cuál es el trabajo del congresista, no lo hicieron los demás. Y este es un pedido de los portavoces y estamos asumiendo la tarea que nos corresponde. Yo creo que un incremento o cualquier asunto de esta naturaleza no va a ser bien recibido. Creo que también el momento no es oportuno, pero en fin, como le digo, es un trascendido que habría que ver que sí se verifica. ¿Está de acuerdo en recibir justamente esta compensación para función congresal, congresista? Como le dije, el momento no es adecuado, es inadecuado, pero tenemos que saber si eso es cierto. Estamos sobre lo trascendido. Además, le recuerdo, es del 19 de abril nada más. No sé si es un acuerdo de mesa ¿No le directiva. comentan esto a los portavoces? No, en absoluto.
absoluto. Más bien voy a preguntar porque anoche se supo esto. A propósito, por favor, congresista, de este aumento. ¿Cuál aumento? Del sueldo, congresista. ¿Cuál sueldo? El tema de la función congresal, congresista. ¿Sabe qué? Yo creo que hay que ser un poco más inteligentes, hay que ver cosas inoportunas. Y si esta es una potestad que tiene la mesa directiva, que cambie los procedimientos. Yo recién me entero. Y para mí es una vergüenza. Para mí yo recién me entero por ustedes, muchas gracias. ¿Sabe qué es una vergüenza? Es inoportuno. Yo creo que hay temas que la mesa directiva, cuando adopte una decisión, la tiene que consultar con el Pleno. ¿Hay quienes consideran justificada el hecho? Yo considero que es injustificado e inoportuno. Vamos, a estas alturas, fíjese. Lo único que va a hacer es afectar más la imagen de todo el Congreso. Esas son decisiones que tienen que consultarse con todos los congresistas. ¿Quién ha pedido aumento? ¿No va a aceptar estos 3.000 ¿Quién soles? ha pedido? Esto no es cuestión de aceptar o no aceptar. ¿Quién ha pedido aumento? Los portavoces. Interróguenlos a los portavoces y digan quién les ha dicho que pidan. ¿Se comunica con los congresistas? Conmigo no se ha comunicado nadie. Si se hubiera comunicado, yo he dicho que no, vamos, bien inoportuno. Mira, todavía no tenemos ese dato exacto, desconozco en todo caso, pero estamos volviendo de una semana de representación y bueno, hemos estado en actividades y recién estamos teniendo prácticamente conocimiento con respecto a este tema, ¿no? ¿Ustedes le han pedido, usted sabía del aumento o le han pedido ustedes en algún momento? No hemos pedido, ¿no? Expresamente creo que no ha habido ningún documento con esa característica. En todo caso, hoy vamos a preguntar o mañana cuando haya consejo directivo en el Congreso de la República. Los voceros de este aumento, entonces. Como les he señalado, vamos a consultar, seguramente hoy o mañana van a convocar a un consejo directivo, junta de portavoces, para poder tener de conocimiento sobre el tema. ¿Es oportuno justamente que se dé este incremento en la función congresal, teniendo en cuenta también la situación de recesión que vive el país, también la situación que la ciudadanía ha tenido que solicitar la apertura de las 4 UITs, de la AFP, la CTS, entre otras cosas, congresista? Bueno, por supuesto que no es oportuno, sabemos que estamos en una recesión económica y obviamente este tipo de situaciones hace que pues, la población pueda un poco estar y mostrar su malestar. Por supuesto que sí, creo que no son las condiciones, más aún estando en una situación económica como la cual se encuentra el país. Efectivo. O sea, ya hay, digamos, el documento listo para que en la próxima legislatura ya comiencen a cobrarse. Claro, pero esto también se puede en todo caso retrotraer si es que nosotros los voceros señalamos que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo opino que es correcto porque el salario congresal está muy rezagado con relación a las otras instituciones del Estado. Aquí hay que hablar con realidades, ¿no es así? Hasta hace un tiempo el salario congresal era referencial a las demás instituciones. Los vocales de la Corte Suprema se equiparaban al Congreso, los ministros se equiparaban al Congreso, pero ¿qué pasa ahora? El salario congresal está en el puesto 30 con relación a los ministros que tienen todo, tienen carro, gasolina, tarjeta de crédito, con relación a los viceministros que ganan mucho más, con relación a asesores de ministerios que ganan mucho más que el congresista. De la misma manera los vocales de la Corte Suprema, el contralor. Entonces es un salario que está completamente rezagado y no... Katia, lo que me ha dejado sorprendido es que, bueno, más allá de algunas posturas de algunos congresistas, que bueno, en el caso del congresista Aguinaga, que defiende este incremento, la gran mayoría desconoce el aumento. No estaban enterados. Y además llama la atención porque si esto ha sido votado, ha sido aprobado en la Junta de Portavoces, los voceros son representantes de las bancadas y están recogiendo la voz de sus parlamentarios. Entonces, hacerse el mirar para arriba, no sé, voy a preguntar, no me he enterado, ¿qué? ¿Ha habido aumento? Por favor, por favor. Se han hecho los desentendidos. Sobre este tema vamos a conversar con el ex oficial mayor del Congreso de la República, con el señor José Chevascos. ¿Cómo está, José? Buenas noches, bienvenido como siempre a Latina Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Ahora, José, yo quería preguntarle, Valdemar Cerrón lo que dice es que no ha habido un incremento de esta asignación por función congresal desde el año 2008. ¿Esto es cierto? Sí es cierto. La función congresal, que es un concepto que forma parte de la remuneración de los señores congresistas, está rezagada desde hace un buen tiempo. Inclusive el sueldo del congresista de 15.600 soles bruto
se retrotrae a la época del último gobierno del presidente Alan García. Desde esa fecha, la remuneración y la función congresal mantienen esa cifra, ¿no? De 15.600 soles y la segunda de 7.000 soles. Ahora, ¿cómo se entiende la asignación por función congresal? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es? O sea, ¿por qué se paga este monto que ahora va a ser de 11.000 soles, ya casi equiparando al ingreso? Porque el sueldo, entiendo, es 15.600, ahora ya vamos a ir a 11.000 por función congresal. Vamos al concepto del pago de función congresal, José. Ayúdanos a entender eso. A ver, cuando se crea el concepto de función congresal, fue básicamente para incrementar la remuneración de un congresista. O sea, es un aumento encubierto, podríamos decirlo. Digamos que han establecido un aumento bajo un concepto que está relacionado con el trabajo que ellos realizan. Antiguamente existía solamente el concepto de remuneración. Sin embargo, al transcurrir de los años, y estoy hablando ya hace más o menos unos 20 años, se conceptualiza el hecho de que para efecto de poder incrementar la remuneración de los señores parlamentarios de esa época, se crea ese concepto de función congresal bajo el mismo concepto de lo que es un ingreso normal o una remuneración, es decir, que esté sujeto al impuesto a la renta. Ya con los años es que se crea el concepto de, en esa época se llamaban gastos operativos, no sé si ustedes lo recordarán, que eran gastos o dinero que el congresista recibía para poder gastar durante su semana de representación. Pero este concepto tenía que ser sustentado con boletas de venta o facturas. Ya con el tiempo también se eliminan la sustentación de este gasto y este gasto también paga el impuesto a la renta. O sea, en este momento, la estructura remunerativa de un señor parlamentario consta de 3 partes. La primera, la remuneración, que son 15.600 soles. La segunda, que se llama función congresal, que ahora se ha incrementado a 11.000 soles. Y la tercera es el concepto de semana de representación, que entiendo están en los 4.800 soles. Ahora, tú recordabas que antes para estos gastos operativos o función congresal se tenía que presentar boleta. Yo me acordaba del famoso caso del congresista Naya, conocido como el congresista Comepollo, ¿no? Él fue sancionado porque adulteraba facturas, boletas, para precisamente argumentar que había comprado estos productos para que al final, digamos, establecer una especie de pretexto sobre el gasto, ¿no? Es decir, presentaba estas facturas adulteradas para decir yo he gastado tanto en mi función congresal. Claro, eso era lo que permitía el sistema de gastos operativos, que los parlamentarios sustenten en qué gastaban, ¿no? Ahí se detectó pues lo lamentable del señor Anaya. Entonces, para evitar estos problemas de justificación, porque también hay una cosa que hay que decirla, hay parlamentarios que realizan su trabajo político, digamos, en zonas muy alejadas de la capital y tenían inconvenientes en poder justificar los gastos. Por ejemplo, ellos me contaban, ¿no? Cuando yo era oficial mayor, Pepe, me decían, ¿cómo justificamos la embarcación que hacemos en Iquitos o en el Amazonas, en Pequepeque? No me dan una boleta, no me dan una factura. Y hay mucho comercio informal en el país. Entonces, digamos, por esa realidad es que el Congreso decide en esa oportunidad decir, ya no justifiquen, porque a veces es imposible justificarlos, y vamos a hacer más bien que ese dinero de semana de representación pague el impuesto a la renta. Y de esa manera ustedes ya tienen una libre disponibilidad de ese monto. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años. Ahora, José, yo te voy a hacer una pregunta más para la opinión, digamos. Nos has hecho una explicación técnica que ha quedado bastante claro, además. ¿Es pertinente en este momento el incremento de esta asignación por función congresal, tomando en cuenta una recesión económica de la cual salimos en 2023,
Además, una poca recuperación del empleo desde que salimos del tiempo de pandemia. El grado de informalidad que hay en este país, donde los peruanos comunes y corrientes no tienen un ingreso fijo al mes y viven del día a día. ¿Era pertinente en este momento este incremento? Yo mi opinión definitivamente no es pertinente realizar este tipo de incrementos en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. El incremento de una remuneración está sobre la base del incremento de la productividad o la producción. Entonces, se incrementa la remuneración versus el trabajo que en este caso el Congreso viene a realizar. Entonces, ante un escenario económico donde hay problemas con el incremento del gasto público, y mucho de este incremento del gasto público también se debe a leyes que el propio Congreso está aprobando. Entonces, las leyes de carácter, digamos, estas leyes declarativas, leyes donde el Congreso las aprueba por insistencia, sin tomar en consideración aspectos económicos que ha observado el Poder Ejecutivo. Entonces, genera un sinsabor, sobre todo en la clase menos pudiente del país, en el sentido de que los parlamentarios justifican el incremento de la función, del concepto de la función congresal, por incremento del costo de vida. Entonces, lo mismo pensarían el resto de los peruanos. ¿Por qué a mí no me incrementan mi remuneración? También porque el costo de vida también ha subido para mí. Entonces, esto ha generado ya una mala percepción de la población y definitivamente va contra la imagen del propio Congreso. Ahora, el Congreso, José, en estos meses ha hecho uso de créditos suplementarios, le ha pedido al gobierno créditos suplementarios. Me imagino que estos fondos ya estaban en esos créditos suplementarios, porque no es que se aprueba el incremento y piden el dinero, sino que ya tienen un fondo sobre el cual hacer el descargo de este aumento. Es decir, ya se sabía, por lo menos nos imaginamos que cuando se hacen estas reuniones de la Comisión de Presupuesto con los ministros para pedir estas ampliaciones presupuestales, se les dice, ¿no? Ampliación presupuestal para esto, para esto, para esto, y se le autoriza. Entonces ya me imagino que estaban notificados desde el gobierno que el Congreso sí iba a aumentar esta función, porque ya esto es permanente, ¿no? Es decir, esto ya queda hasta el final de su función y ya el siguiente Congreso también cobrará esta función congresal. Claro, cuando se publica la ley de crédito suplementario, en la estructura del gasto que se autoriza, era de conocimiento de que la autorización estaba prevista para el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto en remuneraciones, en bienes y servicios. Entonces, estos últimos millones que el Congreso tuvo a su favor por parte del gobierno, y también es consecuencia de que el propio gobierno no tiene una mayoría parlamentaria. Entonces, el gobierno está sujeto al propio Parlamento. Entonces, este tipo de concesiones extraordinarias de incremento del gasto mediante el crédito suplementario para el presupuesto del Congreso no es sino otra cosa, la presión que ejerce el Parlamento al gobierno. Entonces, esto generan este tipo de incrementos presupuestales. Es verdad lo que tú dices, un incremento o una aprobación de un crédito suplementario tiene que estar justificado. El gobierno otorga un crédito cuando el Congreso explica en el dictamen, en este caso de la Comisión de Presupuesto, en qué va a gastar ese dinero. Entonces, el gobierno debe haber conocido en qué se iba a destinar el crédito suplementario aprobado, que creo que son más de 50 millones, el último crédito. Lo que ha hecho que el presupuesto del Congreso se incremente a más de 1.000 millones. No es una cifra nada deleznable, es una cifra, creo yo, muy importante, pero que ante la opinión pública y la percepción que tiene la opinión pública sobre el Parlamento, el incremento de un presupuesto en esa envergadura, pues genera opiniones negativas, y creo que el momento no ha sido el adecuado. Pero lo que es más preocupante, en mi opinión, es que oficialmente el Congreso no dé una explicación. No hay un comunicado del Congreso,
no tenemos a algún representante o el oficial mayor o el director general de administración o la propia mesa directiva que expliquen ante la opinión pública cuál es la naturaleza del incremento del gasto en el Parlamento. Esto pues genera interpretaciones de cualquier tipo, negativas sobre todo, que van contra la imagen del Congreso, ¿no? Ahora, yo escuché al señor Aguinaga y él tiene razón también. O sea, dentro de la estructura de remuneraciones de todo el sector público, hay funcionarios que ganan más que un parlamentario. Los ministros ganan más que un parlamentario. Hay altos funcionarios de instituciones autónomas, tipo la Contraloría, Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva, que ganan más que un parlamentario. Entonces hay un desorden en la estructura remunerativa del Estado. Entonces esto hay que arreglarlo. ¿Cómo? Con transparencia y establecer, de acuerdo a los niveles de responsabilidad en cuanto a los poderes e instituciones públicas, una estructura remunerativa real para que no esté en el Parlamento realizando acciones que generan mala imagen, pero sobre todo que no se basa sobre una estructura real de los altos funcionarios del Estado. Tiene que haber una ley que precise las responsabilidades y la estructura remunerativa de forma de que ya el tema se aclare con transparencia y la población sepa realmente cuánto gana cada quien en la estructura si es un esfuerzo con servir, pero las instituciones tipo el Congreso se apartaron de servir, no quisieron entrar a servir. Dijeron, su propia ley. Tenemos nuestro propio reglamento, nosotros vemos cómo empleamos a nuestros asesores. Hubo este esfuerzo de hacer esta institución, ¿no? De servir, a ordenar un poco este ámbito gerencial. Claro, la ley Servir, en el cual muchas instituciones se han apartado, justamente porque la ley Servir debería estar destinada a los cuadros técnicos de los poderes públicos, no a los cuadros políticos. Una cosa es tener una norma que permita tener buenos gerentes públicos, pero el gerente público es un gerente técnico, no tiene nada que ver con las autoridades políticas a las cuales me estaba refiriendo. Entonces, una ley no puede normar, por ejemplo, la remuneración del presidente, por ley Servir, ¿no?, del presidente de la Corte Suprema, de los vocales supremos, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los parlamentarios, ministros de Estado, Contralor General de la República. Entonces, ellos tienen que estar en un régimen totalmente distinto, porque tenemos que diferenciar entre los cargos de carácter político, que son los que aprueban las políticas públicas, diferenciarlos de los cuadros técnicos, que son los que ejecutan las políticas que aprueban los órganos políticos. Entonces, no podemos juntar, si cabe la frase, Chana con Juana. Una cosa es la estructura remunerativa de los funcionarios técnicos de todo el Estado, y otra cosa es la estructura remunerativa de los altos funcionarios del Estado. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, dándonos la explicación además del funcionamiento básicamente del Congreso y de la necesidad también de reordenar los sueldos a nivel del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hay un tema también ahí, Katia, porque una cosa es, por ejemplo, ocupar un cargo por elección popular, ¿no? Llámense alcaldes, llámense congresistas, el propio presidente de la República, y otras son las designaciones para ocupar altos cargos, como por ejemplo ministros de Estado, o otros que son elegidos por concurso, como los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ahora, el señor Contralor General de la República. Y los fiscales supremos, por ejemplo, hacen línea de carrera de años para estar en el puesto. En el Congreso, sí, si bien es cierto, son puestos de elección popular, algunos son muy improvisados también, ¿no? Y entonces la población evalúa y dice, ¿y cómo le voy a pagar a alguien que recién está entrando al Congreso, recién aprende del Congreso y encima quiere ganar más, ¿no? Ese es el tema ahí también, ¿no?